Muy buenas tardes, pues seguimos aquí con el evento. Yo sé que están ansiosos de recibir un libro, pero aquí en el escenario tenemos para mí toda una personalidad, un escritor, un creador que yo descubrí hace unos años cuando el Fondo de Cultura Económica decidió publicar Mongo Blanco, una primera novela histórica que me hizo descubrir a Carlos Bardem como voz de ficción. Ayer Carlos estuvo en este foro presentando el más reciente trabajo que publica el Fondo de Cultura, BADAC, y dijimos, bueno, ya que vino desde España Carlos, que por cierto les pido un fuerte aplauso, viene desde muy lejos para estar hoy con ustedes. Gracias. Y dijimos, no podemos perder la oportunidad, una charla no es suficiente, tiene que hablar de este libro que es nuevo, pero también nos gustaría entender cómo te has formado, y por eso el título de esta charla, Cine y Literatura, cómo tú vas de una formación de licenciado en Historia a empezar a escribir guiones, ficciones, actuarlas y retroalimentar tu visión de la literatura y del cine. Entonces, lo que voy a tratar de hacer en esta charla es revisitar algunos de esos pasos y que tú nos cuentes cómo se fueron dando esos momentos, ¿no? Por ejemplo, yo iniciaría, tu primer libro es un diario de rodaje de una película que dirige Alex de la Iglesia en 1997, Perdita Durango. Tú en ese momento tienes 30, 31 años, eres un licenciado en Historia, vienes de una familia, 3 generaciones de actores muy conocidos y muy respetados en España, y tú estás en otro mundo, no decides, a diferencia de tus hermanos, en ese momento estás pensando en otras cosas y decides escribir un primer libro que es un diario de rodaje. Cuéntanos un poco cómo se da ese primer libro de Carlos Bardem. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y espero que les resulte interesante de lo que vamos a charlar. ¿Cómo llego yo a la escritura? Es gracias al cine, curiosamente. A mí me ofrece Alex de la Iglesia un papel en una película que se rodaba precisamente en México. Ahí empieza mi vinculación como actor con este país, que ha sido larga y prolífica. Y yo no quería ser actor. Mi madre, Pilar Bardem, que no sé si aquí la conozcan mucho, pero mi madre era una grandiosa actriz a la que le llegó el reconocimiento muy tarde, ya mayor, y entonces con el reconocimiento la estabilidad profesional. Así que en mi casa, yo que soy el hijo mayor, mi hermano Javier Bardem es el pequeño pero el más talentoso, yo crecí viendo el lado menos bonito de la profesión de actuar, el lado de la angustia de que no suena el teléfono, el lado de la angustia de combinar pocos trabajos, no muy buenos, porque tienes que dar de comer a tus hijos. Así que yo crecí como con una especie de rechazo, pese a defender, mi tatarabuela ya era actriz. Yo no quería ser actor. Pero es de aquí que Alex de la Iglesia me ofrece participar en Perdita Durango. Y yo le digo, bueno, aguántame tantito, como dicen ustedes. Y entonces, porque a mí me cayó la ficha, digo, yo lo que quiero es escribir. Y este rodaje va a ser muy interesante seguro, porque era un rodaje en el cual rodamos aquí en Ciudad de México, en los estudios Churubusco, luego estuvimos rodando en Nogales, en la frontera, luego cruzamos la frontera, nos fuimos a Estados Unidos y rodamos en Tucson y acabamos filmación en Las Vegas. Entonces yo tenía muy claro que quería escribir un libro sobre esta experiencia. Me fui a una editora, a Nadatri, de Ediciones B, y le dije, mira, me han ofrecido este papel, solo lo voy a hacer si me compras el libro que quiero escribir. Y entonces me dijo, eso de ese libro lo queremos. Y entonces hice mi primera película seria, ¿no? Digamos. Bueno, evidentemente cuando tú eres hijo de una actriz y tataranieto de una actriz, pues nosotros nos hemos criado en camerines de teatros, en sets de filmación. Entonces yo recuerdo que cuando por fin hago esta película y le digo a mi madre, oye, ¿sabes qué? Pues me puse delante de la cámara y de alguna manera era algo familiar. Entonces me dijo, claro que sí, imbécil, si es que en esta familia somos todos actores, lo que es una extravagancia que vayas a la universidad, porque yo en aquella época había ido antes a la universidad, ¿no? Y ahí empecé a actuar. Pero digamos que mi primera pulsión creativa siempre fue la literatura. Y creo que en esta charla, que es sobre cine y literatura, quizá lo que más interesante yo les pueda compartir es como para mí no solo son dos lenguajes absolutamente distintos, sino normalmente son lenguajes antagónicos.
El cine literario, yo como actor cuando recibo un guión muy literario, suele ser un mal guión. Y la literatura que aspira a ser cinematográfica suele ser mala literatura. Los guiones de cine, los buenos, los malos o los regulares, yo siempre los identifico mucho con un mueble un manual de instrucciones para montar un mueble de IKEA. Te viene a decir qué vas a filmar, cómo lo vas a filmar, cuántos personajes intervienen en ese momento de la filmación, qué necesita la producción poner en esa localización para realizar la película. No suelen ser lecturas apasionantes, digamos. Entonces, creo, si aquí hay alguien que está estudiando cine o alguien que empieza a escribir, creo que es interesante que tenga en cuenta que, como digo, son lenguajes no solo distintos, sino antagónicos. Se desarrollan de forma distinta, producen efectos distintos en quien los lee o los ve. Ahora entraremos en eso porque creo que eso es interesante. Y la ejecución es absolutamente distinta, debe serlo. Publicas después Muertes Ejemplares, es una novela histórica, no la he leído, pero me hace pensar un poco en Mongo Blanco y es un paso lógico que tú como licenciado en historia que hagas una ficción histórica. Esto es en el 99 y para mí el primer director, porque esto me lo has dicho para ti, Fernando León de Aranoa es un director que te marcó, ¿no? Princesas, que pasa algunos años después, pero esa es una etapa también creo, ya ahí estás como novelista histórico, que este es... Creo que de los trabajos que yo te he leído, Mongo Blanco me parece, es una novela que ganó un premio en la Semana de Gijón, el premio de mejor novela histórica ese año, y es uno de los bestsellers del fondo. Desde el 99 ya estás ahí, pero estás entrando a un mundo de, ¿cómo llamarlo?, de documentación realista, ¿no? De la ficción histórica y al mismo tiempo estás trabajando cine de León de Aranoa, que documenta la prostitución, la migración, la marginación. Bueno, a mí León de Aranoa, yo he participado solo en una película de Fernando, que es uno de mis grandes amigos. No le guardo rencor porque no me haya vuelto a llamar y hago un papel salgo allí diciendo 2 líneas. O sea, no es un director que me haya marcado profesionalmente como actor. Me ha marcado como espectador. Creo que es uno de los directores más importantes del cine en español de hoy en día. Me interesa mucho lo que cuenta y cómo lo cuenta. Mi carrera de actor y mi carrera de escritor, yo siempre digo cuando me preguntan, a mí el que me paga la chuleta, como dicen ustedes, es el actor. Si yo tuviera que vivir de vender libros, pues no podría vivir de eso. Y eso condiciona mucho mi escritura. Yo escribo en los tiempos libres que me deja mi oficio de actor y bueno, tengo la suerte, gran parte gracias a México, de trabajar mucho. Entonces, son como 2 pulsiones creativas. A mí me hacen siempre la típica pregunta, ¿actor o escritor? ¿Qué te gusta más? Y yo digo, son 2 caras de la misma moneda. Lo que es la pasión por contar historias. Cuando actúas, estás contando las historias de otros. Te pones al servicio de una narrativa ajena a ti. Intentas aportar conocimiento, intentas añadir capas de humanidad al personaje que interpretas, pero en cualquier caso es una narrativa que te viene de otra persona y sobre todo es una labor de equipo. El cine... El audiovisual es una labor de equipo y el actor que no tiene eso claro es un mal actor. En cambio, escribir es una actividad absolutamente individual. Toda la responsabilidad cae en ti, sea buena, sea malo lo que escribas. Y son tus historias. Yo por eso, antes hablando previamente con José Ramón, y dado que estamos en una magnífica feria de libros, pese a ser actor, a mí me parece mucho más interesante la literatura que el cine, sin renunciar, por supuesto, al cine, ¿no? Entre otras cosas que es el que me da de comer. Le contaba un chiste que para mí refleja la realidad de esto. O sea, están 2 cabras comiendo un montón de basura y una de las cabras está masticando un trozo de película y la otra cabra le dice, ¿está bueno? Y le contesta, bueno, me gustó más el libro. Bueno, a mí me pasa eso. Yo soy la cabra a la que le gusta más el libro. Yo creo que la relación entre un espectador con lo audiovisual y un lector con un libro es absolutamente distinta y para mí la del libro se me hace más interesante. ¿Y esto por qué? Porque cuando tú eres espectador de una película,
pensemos en magníficas películas que nos han marcado. Es una comunicación unidireccional. Tú recibes todo hecho y eso puede conmoverte, aterrarte, emocionarte, te puede causar infinitas y maravillosas emociones. Pero tú eres receptor de algo donde te dicen, este personaje es este señor, la casa es esta casa, los muebles son estos muebles. Yo como novelista, y creo que soy un novelista que tengo cierta mano para describir ambientes y personajes y personalidades, por más que yo quiera detallar en una de mis novelas, por más información que yo dé a la lectora o al lector, es su imaginación la que va a crear las imágenes. Los lectores y lectoras son directores, directores de producción, directores de arte, castineros, porque ellos son los que van a crear su casting ideal, los que van a generar las imágenes. Es una relación la que hay entre un libro y un lector, es un diálogo, es bidireccional. El libro propone y el lector o la lectora completa. Desde ese punto de vista se me hace más interesante. A mí personalmente disfruto mucho, no, esto es una generalización absurda, pero disfruto mucho más del diálogo de un libro que de la recepción de algo. Dicho esto, por supuesto, hay películas maravillosas que nos mueven y que nos llevan a reflexionar, pero eso no tiene nada que ver con la imaginación, con la creatividad. El libro sí impulsa la creatividad. Pero a ver, ahorita que hablabas de tu relación con México, el cine te ha llevado, actuar te ha llevado a interpretar acentos, nacionalidades que no son propiamente las tuyas. Has hecho de mexicano, de colombiano. Y me imagino que un escritor, cuando está creando personajes, por ejemplo, Mongo Blanco, un negrero español del siglo XIX, el asesino inconformista, un asesino contemporáneo que elige a sus víctimas con criterios éticos muy, muy específicos, y la más reciente, una rinoceronte. Sí. Yo te imagino actuando, interpretando los personajes y me imagino que eso también retroalimenta tu trabajo actoral, ¿no? Bueno, yo efectivamente muchas veces, no es que interprete, pero leo en voz alta los diálogos de mis novelas, porque sí creo que los actores tenemos una percepción del ritmo, de la musicalidad de las palabras. Actuar y escribir para mí comparten dos cosas esenciales. No se pueden hacer sin empatía por el ser humano. No se pueden hacer si no estás interesado en el ser humano y sin empatizar con sus problemas, con sus sueños y con sus dolores. No se puede ser actor de verdad. Una cosa muy distinta es ser estrella. Hay muchas estrellas, productos que crea la fama o la exposición, pero cuando eres un actor de verdad, tu trabajo es encarnar otros seres humanos. Y eso no se puede hacer sin empatía. Y eso me ayuda mucho en la escritura, porque al final te conviertes en un entomólogo de lo humano. Yo, tanto mi escritor como mi actor se retroalimentan. Yo, pues cuando voy en el subte o cuando voy por la calle o cuando voy en cualquier lugar, voy siempre escuchando lo que dice la gente. Voy intentando impregnarme de lo que dice la gente. Soy un espía, soy un cotilla de lo que habla la gente. Porque al final, tanto actuar como escribir tiene que ver con la pasión de comprender el ser humano. En el caso de la actuación, además, yo, que les garantizo que soy una muy buena persona, a mí por esta cara pues siempre me ofrecen señores muy malvados y muy intensos y buscando siempre tamaño, ¿no? a los balazos. Y, bueno, una cosa que aprendes como actor, sobre todo cuando tienes que defender villanos o personajes con contradicciones muy profundas, es que nunca puedes juzgar a tu personaje, porque eso te aleja de él y te lleva a caricaturizar. Así que tú tienes que comprender las motivaciones de cada personaje, aunque sea un monstruo. Comprenderlo no es justificarlo, pero te ayuda a que en el lapso que transcurre entre acción y corten, meterte en su piel, otorgarle verdad. Porque todos los seres humanos, incluso los que cometen las mayores aberraciones o violencias o maldades, en su cabeza tienen razones para hacer lo que hacen. Y tu obligación como actor es hacer tuyas, en el lapso de la filmación, esas razones.
Por supuesto, no llevártelas luego a casa, porque todos tenemos familia y es una putada para tu familia si llegas convertido en un tarado a tu casa. Así que hay que, cuando dicen corten, hasta mañana, pues vuelves a ser la persona, ¿no? Y eso, evidentemente, alimenta mucho al escritor también, porque yo ya tengo, pues, como unas, no sé si son 70, 80 producciones audiovisuales y cada una de esa producción me ha supuesto investigar y entender a un ser humano que no soy yo. Y eso es como una biblioteca. Eso es un acervo que está ahí y que me ayuda también a construir personajes con cierta complejidad, espero, a la hora de escribir. Contradiciendo un poco lo que acabas de... Bueno, no, más bien complementando. El libro es superior. Escribes en 2009 Alacrán enamorado y luego lo conviertes en un guión en el que también actúas. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Si efectivamente el libro es superior, ¿cómo fue que decidiste guionizarlo y convertirlo en una película? Bueno, yo es la única vez que me he adaptado a mí mismo y es una experiencia muy agridulce, muy esquizofrénica, por lo que yo decía antes de que son lenguajes antagónicos y contrapuestos. Empezando por una cosa muy clara, la literatura se basa en la riqueza de reflexiones, de monólogos interior, de multitud de personajes, multitud de localizaciones, digamos. En una película estás condicionado por el tiempo, por el presupuesto de la producción, con lo cual, normalmente, adaptar una novela al cine supone descartar gran parte de la novela, supone desechar y decidir con qué te quedas de lo que hay en el libro para llevarlo a la novela. Ahora, de unos años para acá, está muy de moda las películas larguísimas de 3 horas y tal, pero bueno, normalmente las películas antes eran 90 minutos. Piensen que una página de guión estándar de cualquier película o cualquier serie de televisión se contabiliza normalmente, varía un poco, pero normalmente una página de guión equivale a 1 minuto. A 1 minuto de tiempo de filmación. Entonces, imagínense que esta novela, Mongo Blanco, tiene 687 páginas. Si quieres meter toda la novela en una película, ¿qué necesitas? 687 minutos, es imposible. Así que tendrías que decidir con qué te quedas de la novela. Yo soy de la teoría de que de los grandes libros, y si hacen memoria, a lo mejor coinciden conmigo, de los grandes libros de la literatura no hay buenas películas, o no hay películas de ningún tipo. Porque es imposible encerrar 100 años de soledad en una película. Ahora acaban de terminar aquí, y tengo compañeros muy queridos ahí en esta producción, han adaptado Pedro Páramo a una serie. Cierto es que las series, al tener capítulos, tienes más espacio, tienes más tiempo, puedes ser un poco más fiel al libro. Pero yo siento curiosidad por ver el resultado, porque no cómo metes Comala o los monólogos interiores de toda la galería de personajes que desfilan por Pedro Páramo en una producción audiovisual. Yo una vez en una charla a unos chavos de una escuela de cine se lo explicaba de la siguiente manera. Tú agarras y quieres hacer una película de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, ¿no? Esta maravillosa historia de esta mujer y el adulterio y todas estas historias. Bueno, lo que en Madame Bovary son 15 páginas de monólogos interiores de Emma Bovary, en una película se resolvería normalmente con una mujer mirando así como muy apenada por una ventana contra la que golpea la lluvia y un poco de música. Y te has ventilado 15 páginas de Flaubert. Por eso digo que amando el cine como lo amo, no creo que haya grandes adaptaciones al cine de grandes novelas. Si piensan en Guerra y Paz, de Tolstoy, la mejor versión que se ha hecho de Guerra y Paz en cine es una, no me acuerdo quién era el director, la de Henry Fonda y Audrey Hepburn. No me acuerdo. ¿Si era Kim Vidor? No sé, puede ser. Bueno, es una película que está bien porque tiene una coherencia con la novela, conserva el espíritu de la novela, digamos, pero lo que retrata la película no llega a 1/3 de la novela. O sea, si tú ves primero la película y luego llegas a Guerra y Paz,
vas a descubrir el triple, digamos, de historias y de personajes. Entonces, es por eso que yo creo que los grandes libros tienen malas adaptaciones. Alfred Hitchcock, el gran director, él decía que él se solía inspirar para sus tramas en las novelas pulp, en las pulp fiction, estas novelas que vendían en los supermercados norteamericanos por 50 o 25 centavos y que eran policíacas con unas tramas muy simples. No sé si es una boutade, si es verdad que él lo hiciera, pero él decía que él buscaba tramas ahí. Y eso tiene cierto sentido, porque el espacio temporal y el coste de producción del cine impide trasladar completamente grandes novelas a la pantalla. Es de 1957, Guerra y Paz, de King Vidor. King Vidor, gran ya sabía, director, ¿ves? gran Todavía director. me acuerdo. 2009, este año de Alacrán Enamorado, coincide con una película de tus actuaciones. Para mí, una de las más memorables es El Apache, de Zelda 211, ¿no? Y hay 10 años, yo digo, estos son puentes míos, pueden no tener, corrígeme si estoy completamente equivocado, pero yo veo un germen de Pedro Blanco, el protagonista de Mongo Blanco, en esa experiencia actoral, en una novela muy compleja que te tomó 10 años. Entre Alacrán y Mongo hay 10 años, pero inicia, yo veo como el banderazo en El Apache de Zelda 211, no sé cómo veas esa lectura. Yo como actor le tengo que agradecer mucho a 3 películas. Una española, que es Zelda 211, una coproducción que fue la primera, después de Perdita Durango, la primera que me trajo a México a trabajar con un director mexicano muy talentoso que se llama Rodrigo Plá y que se llama La Zona. Es una película con Jiménez Cacho y bueno, hay un elenco mexicano espectacular. María Tavira, ¿no? Espectacular. Y La Zona es una gran película, ganamos un premio en Venecia, les recomiendo la vean. Yo acabé haciendo esa película donde interpreto a un mexicano por exigencias de la producción. Cuando tú haces una coproducción con otro país, por contrato tienes que incluir en el casting gente de los 2 países que coproducen. Entonces decidieron que yo era el que mejor podía hacer un mexicano en aquel momento en el cine español. Y esa es una gran película. Y luego hice una película maravillosa, mexicana 100%, de Berardo Gut, que se llama Días de Gracia, que se la recomiendo mucho. Y para mí esas 3 películas como actor fueron las que, digamos, me auparon a conseguir mejores papeles, proyectos más interesantes. Así que yo le debo mucho, mucho a este país en ese sentido. Pero no hay ninguna retroalimentación a este personaje de Pedro Blanco de tu trabajo actoral, a imaginar a un negrero con ese nivel, además, primero con un nivel de autoanálisis, que es un recurso muy interesante a la novela. Lo que pasa, Apache era un personaje, era un tipo objetivamente malvado, y todas mis novelas reflexionan. Yo creo que, en mi caso está claro, a mí me obsesiona entender la maldad. Todas mis novelas son reflexiones sobre la maldad de alguna manera. Esta es sobre la esclavitud, sobre quién es capaz de enriquecerse esclavizando personas. Esta es sobre la corrupción política y el asesinato. Y esta es sobre el imperialismo del ser humano contra la naturaleza y el imperialismo del ser humano contra otros seres humanos. Entonces, yo creo que para mí mi gran tema literario es el mal. Como digo, siendo como soy una persona de verdad buena, pues a mí me interpreto mucha gente malvada. Entonces, eso me da oportunidad de buscar dentro de mí esos espacios donde yo puedo de alguna manera encontrarme con esa maldad, porque todos los tenemos. Había alguien que dijo, no recuerdo quién, pero una frase que me encanta, decía: todos tenemos dentro a Hitler y a Mozart. Nuestra obligación en la vida es estrangular a Hitler y alimentar a Mozart. Todos tenemos dentro ira, rabia, dolor, codicia. Las personas que pretendemos o que aspiramos a ser buenas personas combatimos eso, intentamos superar eso y ser personas que caminen hacia lo bueno, ¿no? Pero todos tenemos esas zonas oscuras. Entonces esas zonas oscuras son las que utilizas como actor cuando te toca interpretar esas cosas, y esas visitas al mal están en lo que escribo, por supuesto. Someterte como creador y como narrador
a otra dirección, o sea, insertarte en una historia que no controlas y que otra persona dirige, ¿te ha hecho apreciar como narrador o te ha hecho descubrir esquinas de las historias que no ves, que no imaginabas? Por ejemplo, pienso, digo, revisando tu currículum, los directores que me saltan, Soderbergh o Milos Forman, ¿aprendiste algo de esas maneras de dirigir? Sí, aprendes muchísimo. Por supuesto, una cosa a la que hay que aspirar en la vida es a rodearte de gente talentosa. Y si tienes la suerte de trabajar con gente talentosa, tu obligación es abrirte a aprender al máximo posible. Pero como digo, cine y literatura son distintos. En el cine tienes que aprender que eres una pieza en un puzzle, en un equipo, estás al servicio de una narrativa. Entonces, tu obligación es aprender a integrarte en eso. Tú puedes venir con tus pendejadas en la cabeza, ¿no? Y digo, pues no, pues yo a este personaje lo voy a hacer así o asá, ¿no? Y te llega el director y te dice, no, pues no lo vas a hacer así o asá, no. Y tienes que... Normalmente cuando trabajas con directores muy talentosos y tú no eres necio del todo, se establece una cooperación, se establece un diálogo en el cual hay un intercambio de ideas y surgen cosas valiosas para la narración. Pero cuando eres actor, eres una pieza y está bien que sepas que eres una pieza y que no aspires a otra cosa que ser una pieza. Cuando eres escritor, eres el dios de un pequeño universo. Yo cuando escribo no tengo al lado a ningún director de producción diciéndome, no, esto es muy caro, no puedes meter un rinoceronte en un galeón en el Pacífico porque pinche rinoceronte se nos va toda la lana en el rinoceronte. Entonces, esa es para mí también la otra vertiente y la que yo disfruto más, ¿no? ¿Y qué está pasando? Has publicado estas 3 novelas en los últimos 5 años. Hubo una pausa, o sea, Mongo Blanco te tomó mucho tiempo, pero estas 2 novelas que son extraordinarias, a mí El asesino inconformista me encantó, me hizo reír, me hizo, como dices tú, cuestionar la futilidad del sistema político, las democracias realmente cómo funcionan y para qué sirven. Pero veo que hay mucha velocidad y mucha seguridad ya de Carlos Bardem como escritor. No sé si algo está, o sea, realmente estás decantando últimamente más por la escritura que por el cine. No, yo no sabría decirte, no creo que corresponda a un plan. Evidentemente, Mongo Blanco me llevó muchísimos años, eso implicó espaciar, es una novela que está tremendamente bien documentada sobre toda la atrocidad que era la trata de esclavos transatlántica. Estas 2 han salido más rápido. Quizás El asesino inconformista es una reacción a Mongo Blanco. Yo me tiré 5 años investigando para Mongo Blanco y acabé agotado, aunque mi pasión sea la historia. Porque vivir 5 años con la atrocidad que era la trata de esclavos en la cabeza también te deja un peaje. El horror horroriza. Así que dije, no, la próxima la escribo de memoria, güey. No pienso abrir nada, no pienso investigar nada. Esta novela parte de la actualidad política en España, donde hay tramas de corrupción. Hay una en concreto muy importante que afecta al mayor partido de la derecha en mi país, que se llama la trama Gürtel, donde se sabe positivamente que 14 personas han muerto en circunstancias muy extrañas. Pues uno se le sale, se queda sin frenos, otro se cae de no sé dónde, uno aparece muertito en un hotel. Y entonces yo veía aquello y digo, bueno, si todo el mundo acepta, y en mi país todo el mundo acepta que a esta gente los han asesinado, ¿cómo será el que los asesina? Vamos a ver, voy a inventarme al asesino de este señor. Porque una cosa que yo pienso, y quizás estén de acuerdo conmigo viendo la campaña mediática que han hecho contra AMLO y contra Claudia en estos últimos tiempos, la información que nos dan por las televisoras normalmente o las grandes cabeceras de comunicación está muy politizada, muy mediatizada y muy guionizada. Entonces yo pensé, bueno, si a mí la realidad me la cuentan como ficción, la obligación de la ficción es contar la realidad. Entonces yo me puse a escribir la historia de este asesino, Fortunato, que es el que mata a estos corruptos por orden de otros corruptos. Es una novela donde no hay policías, nadie persigue al asesino, el asesino es funcional al sistema, con lo cual el asesino vive muy tranquilo, él está muy enamorado de su pareja, que es una actriz, y él lo que quiere es salir de casa a lo justo para asesinar a quien le toque y volver enseguida a su casa a estar con su mujer, que es lo que le gusta. Es un tipo entrañable de alguna manera.
y no hay investigación porque es también una reacción a un tipo de literatura policíaca que a mí no me gusta, que yo la llamo analgésica, que es la que dice, hay monstruos, pero son unos aberrados, son anomalías del sistema. Entonces son estas novelas donde pues, aparece un niño, una niña muerta en un bosque, no sé qué, y de repente ahora, en los últimos años, está de moda que sea una mujer policía quien investiga, no sé qué. El monstruo es como un cliché que sobrevuela la novela y al final lo atrapan. Es una novela muy reaccionaria porque lo que deviene a decir es, por supuesto, que hay fallos en el sistema, aberrados, locos, patológicos, pero no se preocupen, que tenemos unos policías bien chingones que los agarran siempre y circulen. Aquí no hay nada que ver. Entonces esto es una reacción contra eso, es decir, no, el mal normalmente no corresponde a una aberración, por supuesto que hay casos de malvados psiquiátricos, pero el mal está en nuestro día a día, el mal es el sistema y muchas veces el sistema utiliza el mal, lo protege, como es el caso Gracias. En México tiene connotaciones, resuena en México. Entonces, como es el caso de este asesino, ¿no? No sé, gracias por la pausa, se me fue. Retomemos un poco lo que decías al principio de la diferencia y la superioridad de sugerir de la literatura y ver en el cine, ¿no? La violencia, por ejemplo, en Mongo Blanco, si la viéramos, sería a lo mejor paralizante, ¿no? En cambio, leído el maltrato de estos negreros en los barcos, el sometimiento. Un director que te gusta mucho, porque me lo dijiste en el desayuno, es Sam Peckinpah, y es todo un tema. En su momento, a lo mejor alguien conoce la película de Perros de Paja, que es una película brutal sobre el abuso de una mujer sistemático en una aldea, una violación y la venganza del marido. Es violencia sostenida, pero es un maestro de la violencia para mí con sentido, o sea, porque en algún momento de la película tienes que decantarte por algo y luego una vez que te decantas te hace verlo de otra manera. Yo creo que la dirección de Peckinpah en mostrarte la violencia, con la genialidad es que te hace cambiar de opinión varias veces durante la película en lo que estás viendo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Aparte yo soy un fan de Peckinpah, no solo de esa, sino Quiero la cabeza de Alfredo García o Wild Bunch, Grupo Salvaje. Él, y ese es un tema que es interesante mencionarlo, él hipervisibiliza la violencia. Hace poco leí una cosa del filósofo coreano que les recomiendo mucho, es un gran estudioso de nuestra sociedad actual, de cómo nos comunicamos en la sociedad actual. Siempre digo mal el nombre, Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, quédense con este nombre, es un filósofo muy valioso coreano. Y él hablaba de cómo la hipervisibilización de algo va en contra de la imaginación. Que eso explica perfectamente la diferencia entre pornografía y erotismo, por ejemplo. El erotismo requiere un esfuerzo imaginativo. La pornografía es hipervisibilización, no hay nada que imaginar, está todo puesto ahí para ti y que te genere lo que te genere. La hipervisibilización de la violencia en Peckinpah, que para mí es un maestro en eso, te puede horrorizar, te puede conmover, te puede llevar a reflexionar, pero no te va a llevar a imaginar. Te da algo ante lo cual sí tú te vas a posicionar, pero tú no participas en la elaboración de ese horror. En cambio, cuando yo describo cómo se amontonaban y cuáles eran las prácticas, por ejemplo, con los esclavos, yo exijo de quien lee una participación. Es él el que tiene que construir en su cabeza ese horror. Tiene que oler y sentir el horror. Y eso, desde mi punto de vista, involucra en el proceso creativo al que lee. La lectura es un proceso creativo, no es simplemente un proceso receptivo. Entonces, esa es la diferencia que yo hago. Yo lo que te decía en la mañana es que yo siento que toda obra de arte implica al lector. O sea, tú lees, yo soy arquitecto, lees una pieza de arquitectura, lees una escultura, lees y la completas, como dices tú, es una obra. Humberto Eco decía, la obra de arte es una obra abierta, ¿no? El libro no existe hasta que tú lo abres y lo lees. La película no existe hasta que tú te sientas y la ves y sobre todo piensas en lo que te pasó por encima.
Y pienso también creo que es Milos Forman justamente el que daba esta definición del cine como una montaña rusa, ¿no? Te subes, es lineal completamente, no te puedes... Sí, pero es que eso no contradice lo que yo digo. Yo estoy absolutamente de acuerdo. El cine es una montaña rusa de emociones. El buen cine, porque el mal cine es una montaña rusa de aburrimiento. Como el mal lo que sea, ¿no? O de bajada, como el mal ¿no? partido de fútbol o como el mal lo que sea. Pero el buen cine es una montaña rusa de emociones, pero la emoción no requiere participación de la imaginación. No es creativa. La emoción es reactiva. Tú te emocionas en reacción a algo, pero no participas en la creación de esa emoción. La creatividad de otro es el que te emociona. En cambio, Pero la lectura... Peckinpah, perdón que Sí. te interrumpa, pero me parece, la lectura que tengo yo con Marina, con mi esposa, tenemos siempre lecturas divergentes y igual de intensas, ¿no? Ajá. Una película como Perros de Paja, obviamente una mujer va a tener una reacción completamente distinta a los giros de la violencia de un grupo de hombres sobre una mujer. Y yo tendré otra. Y entonces lo que yo descubro es que, uno, como es una verdadera obra de arte, las reacciones y las lecturas, o sea, lo que yo completo, no es unívoco, no existe una lectura de Peckinpah, y la maestría de estos grandes montadores de cine, narradores cinematográficos, es que se pliegan y responden de múltiples maneras, y eso creo que a lo mejor contraviene No, en el fondo, no nos peleemos, güey. Estamos hablando de lo mismo y es complementario. Tú ves Perros de Paja y a ti te genera una emoción y tú reflexionas, todos reflexionamos. Cuando nos emocionamos, para bien o para mal con algo, luego dedicamos un tiempo a pensar por qué nos ha emocionado de esa manera. Eso es participativo, pero tú no has participado en la creatividad de esa emoción. Eso es lo que te digo que es reactivo, el proceso de reflexión es posterior. En cambio, cuando tú estás leyendo, en cada palabra, en cada renglón, tú tienes que aportar imaginación. Es distinto, no sé si me explico. Es que también yo creo que Pero que a mí me gusta mucho el cine, ¿eh? Y yo vivo de actuar. Y el cine como es dialéctico, hablamos del cine como imagen, pero en realidad el cine es ver y escuchar. Sí. Y el cine realmente complejo es el que juega en las dos pistas, es decir, no estás escuchando lo que estás viendo. Lo que escuchas contraviene, complementa Sí, o por contradice supuesto. lo que estás viendo. Y por lo tanto, otra vez, todo el tiempo estás... Y en ese sentido, la literatura que sí tiene la ventaja de que tú defines el ritmo, tú detienes la página, puedes... Tú eres el montador, el ritmo... tú eres el editor. En la película no, si te Claro. sales de la película, pero todo el tiempo estás tomando decisiones en la película. Si le pongo atención a lo que me imagino que está pasando fuera de cuadro, lo que el sonido está cancelando de la imagen, todo el tiempo. Por eso cuando vuelves a ver una película compleja, no puedes verla de la misma manera. Porque... Sí, fíjate, te voy a decir una cosa más que va en la línea de lo que tú dices ahora. El buen cine, el mejor cine, es un cine que sugiere. Por ejemplo, como actor, una bandera roja, un red flag, cuando te llega un guión, es cuando todo está explicado. Eso, por ejemplo, las telenovelas. En las telenovelas todo el mundo cada vez que habla explica. No, porque tú me engañaste y no sé qué y tal, y lo vuelven a decir 3 escenas después, vuelven, porque me engañaste y no sé qué, pero no, pero yo te quería. Y todo el mundo todo el tiempo está explicando. Los buenos guiones son los que no explican, los que están abiertos a interpretaciones, los que te ponen algo delante y hay un espacio para sugerir. Pero también hay espacios de sombra donde caben interpretaciones, finales abiertos, y por eso es muy difícil que ante una muy buena película 2 personas hayan visto lo mismo, y por eso son tan ricas las pláticas después de ir al cine, ¿no? Cuando, oye, pero tú cómo viste esto y qué... Ah, no, pero yo lo vi de otra manera. Eso no contradice lo que yo digo. Pero insisto, es una relación unidireccional. Tú reaccionas a lo que te están poniendo delante, y si lo que te están poniendo delante está puesto con arte y con inteligencia, estará abierto a muchas lecturas. Quería regresar a la zona. A mí me parece habíamos invitado a Laura Santullo, estaba regresando a un viaje, no pudo venir. Una creadora, Laura tiene un trayecto parecido al tuyo, una actriz que empezó a escribir,
y ahora codirige con Rodrigo, con su marido, ¿no? Y esa aventura de la zona, que de veras es una película que si no la han visto, la tienen que ver, porque es muy pertinente a la realidad mexicana. Habla de un barrio que se independiza de la ciudad, un barrio de ricos que consigue un amparo y donde lo que suceda ahí, la policía no puede intervenir. Y me parece que, por ejemplo, acabamos de hacer un cine debate con Laura y con varios amigos que hacemos este ejercicio todos los domingos, y de veras era increíble como teniendo a la creadora, la propia Laura decía, lo que usted está diciendo se sostiene, pero no es lo que yo quería hacer, no era la intención. Yo empecé queriendo contar las contradicciones que veía en ser parte de una ciudad y al mismo tiempo, de un colectivo y al mismo tiempo tratar de escindirse. Y otro veía la historia de un hijo que se separa de una familia, la de un padre que está reviviendo sus traumas cuando matan a su hermano en un asalto y él decide que tiene que crear una comunidad utópica en la que todo él lo va a controlar, y es una historia de cómo pierden el control. Fue muy sorprendente cómo, y lo que me gustó mucho es, ahora que estoy con un creador y un narrador, ver que pareciera que tú estás por un lado defendiendo la multiplicidad de lecturas, pero por otro lado ponderando con mucha fuerza que leer un libro, a diferencia de leer una película, es un acto que requiere de mayor imaginación. Eso es lo que yo no acabo de convencerme de tu lector, pero entiendo que alguien que viene de la historia, de estudiar la historia y de escribir, y un poco porque tenemos que empezar a cerrar, ¿dónde estabas hace 30 años que empezaste a hacer esto y dónde estás hoy como narrador y como escritor que ha hecho todas estas otras cosas y que dice con mucha claridad, yo la literatura la pongo en primer lugar y es lo que más me alimenta, y lo que, si quieren acercarse a Carlos Bardem, lean a Carlos Bardem, ¿no? ¿Dónde estoy 30 años después? Pues como dicen ustedes, he hecho un chavo ruco. No, no, yo como narrador, esto es una chamba, como otras chambas, entonces empiezas a tener más y más y más herramientas y más y más y más conocimiento. Mi primera novela, que además fue una novela que fue finalista de quizás el más prestigioso premio de literatura bueno en mi país, el premio Nadal, era una novela muy compleja, muy ambiciosa. Yo hoy en día me asombro de cómo la escribí. Creo que excedía mis capacidades, aunque creo que es una buena novela, Muertes Ejemplares. Yo ahora siento que tengo oficio. Siento que puedo controlar la narración hasta un punto, porque yo no creo que haya que controlarla. Yo creo que tú, una vez que sabes las dos decisiones de un escritor, de un narrador, es de qué voy a hablar y quién lo va a contar, de qué va la novela y cuál es el punto de vista. Una vez que tienes esto claro, a mí lo que me gusta es dejarme llevar por lo que me propone la narración. O sea, yo no hago un mapa, digo, bueno, aquí va a pasar esto va a pasar. Por ejemplo, la escritura de guión es imprescindible. Nadie escribe un guión diciendo, bueno, a ver qué pasa. No, tú escribes un guión sabiendo, desde el momento en que te sientes a escribir la primera página, sabes lo que va a pasar en el guión. Y te haces tus fichas y las colocas y tal. Por eso son escrituras muy distintas. A mí me gusta dejarme llevar por la narración, por los personajes, y lo que me da, pues, la edad y ya 6 novelas publicadas, es el oficio para disfrutar de ese viaje, ¿no? De las dificultades que te encuentras, porque la literatura, y en esto literatura y cine sí son iguales, no es más que poner personas ante dificultades. Todos los libros supone poner a alguien, a un ser humano, ante un reto y ver si lo supera o no y qué pasa y cómo se transforma en ese viaje. Y es lo mismo de lo que van todas las películas. En todas las películas, presentación, primer problemón, a mitad de la película parece que medio se va a componer, pero no, y al final se arregla. O no, o mueren todos, no sé, vaya usted a saber. Entonces, con la edad lo que sí he adquirido es un poco el oficio para disfrutar de esos nudos, de esas dificultades, que son los del personaje, pero también son los del actor, o los del escritor, perdón. Porque todos los personajes de una novela, todos, son el autor. En esta novela Badak hay un personaje que es una rinoceronta, pues soy yo. Lo que sabe la rinoceronta del mundo es lo que sé yo del mundo. Lo que sabe María Basun, que es una mujer cautiva, botín de guerra, que critica la masculinidad tóxica de todas las conquistas y la adoración por la violencia del hombre, es lo que yo pueda saber
de eso, o lo que yo he heredado de mujeres muy valiosas y muy fuertes que me han rodeado en mi vida. Entonces, todos los personajes de una novela son el escritor. Todo lo que ellos saben, sufren, incluso los que representan, y esto es muy interesante, incluso lo que representan lo que tú como persona, lo que yo, Carlos Bardem, como persona detesto. Todos los que, yo creo que en estas novelas, que en el fondo hablan mucho de seres malvados y monstruosos, no tendrían ningún valor si yo los caricaturizo, si yo los convierto en un cliché. Entonces yo me esfuerzo personalmente mucho en dotarles de una personalidad atractiva intelectualmente, de dotarles de un discurso que no sea tan fácil de rebatir. Porque yo creo, como decía Virginia Woolf, que las grandes novelas son las que te interpelan, las que te buscan las costuras. Los bestsellers son las novelas que mucha gente compra porque sabe lo que va a encontrar antes de abrir la tapa. Ellos no buscan ninguna sorpresa ni nada que les interpele o les incomode. La literatura tiene que interpelar, tiene que incomodar, tiene que hacer, como en el caso de Pedro Blanco, este personaje histórico real, que era un español que fue el mayor negrero del siglo XIX y era un tipo muy inteligente. Lo que pasa es que aplicó su inteligencia a una atrocidad. Y era producto de un sistema que funcionaba a ambas orillas del Atlántico, de una sociedad esclavista, capitalista esclavista, que por supuesto, como todos los sistemas, como vemos hoy día con la globalización capitalista neoliberal, pues hay legiones de pensadores, de economistas, de no sé qué, dedicados a justificar este sistema. Algunos desde discursos muy torpes, otros de discursos bastante más elaborados e inteligentes. Entonces, yo le doto de esta capacidad argumentativa al personaje porque creo que es interesante que tú como persona, cuando lees la historia del esclavista por momentos te rete, porque de ese reto vas a salir, espero, mucho más reafirmado en algo tan básico como que no está bien esclavizar a un ser humano. No se puede esclavizar a nadie. Eso es una aberración. Marina, estamos ya sobre el tiempo, creo, porque ya tengo la duda de... Pero podríamos abrir alguna pregunta. Me encantaría, si sí, hay preguntas. ¿Alguien nos puede ayudar con un micro para...? Me da la impresión de que el hecho de que te hayas dedicado a la actuación, como que te da un extra para lo que tú decías, ¿no? Darle ese perfil al personaje. Empecé a leer Bagdad, gracias. O sea, es impresionante, me la imaginé, lo que hace, lo que piensa, lo que respira y lo que tú dices. Cómo yo también le puedo dar vida a ese personaje al estarlo leyendo. Porque de hecho me sentí corriendo, de verdad. Y lo voy a decir, ¿no? Pateando mierda. O sea, para que veas que sí lo leí, ¿no? Entonces, sí. Muchas gracias, encantada de conocerte. También ya tengo Mongo Blanco, ya nada más me falta el asesino. Muchas gracias. Bueno, mira, pero has dicho la palabra clave para mí, imaginé. Leer es imaginar. Yo te voy a proponer un juego, pero eres tú quien tiene que jugar con tu imaginación. Esa es la palabra clave para mí. Buenas tardes, mi nombre es Samara. Ayer ya no tuve oportunidad de darle las gracias, que usted empezó diciendo que soy español y pido perdón. Usted acaba de decir algo que dice, no soy un hombre malo porque hago personajes de maldad y escribo libros de maldad. Se notó ayer en la humildad que usted mostró ante el pueblo mexicano. Le agradezco mucho. La otra, como usted dice, todos los seres humanos tenemos el bien y el mal intrínseco en nuestro cuerpo y hay una línea muy pequeña que la podemos cruzar todos para volvernos muy malos o muy buenos, como la película de la Guerra de las Galaxias, que se va Darth Vader al lado oscuro de la fuerza. Oscuro, y a todos los seres humanos nos pasa igual. Cuando Alfred Hitchcock hace Psicosis, es cuando demuestra la monstruosidad que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Sí. El día de hoy estamos viviendo un genocidio de seres monstruosos, como Mongo Blanco, por ejemplo. Efectivamente. ¿No?
Y como usted dice, hay tanta maldad entre esos monstruos que van por el dinero a costa de desaparecer pueblos enteros. ¿Usted tiene alguna idea de un libro que vaya a ser de estos monstruos de esta época? Gracias, muy amable. Mira, muy buena pregunta. Me encantaría decirte que sí, pero estoy paralizado por el horror. Soy incapaz de imaginar ahora, en este momento, me da ganas de llorar. No entiendo. No entiendo y me hace perder la fe en la humanidad. Lo que pasa es que luego sacudo la cabeza y pienso, si no tienes fe en la humanidad, ¿en qué vas a tener fe? O sea, yo creo que si algún día esto se para, no va a ser por los gobiernos, va a ser por la demanda de la gente, va a ser por la movilización de las personas. Porque yo sigo pensando que afortunadamente hay muchas más mejores personas que malas en el mundo. Así que no sé, es horroroso, es horroroso. Pero es horroroso como son horrorosos, es lo que hablábamos ayer con Badá, como son horrorosos todas las conquistas. Las conquistas no son más que eso, son saqueo y genocidio, todas las conquistas. Hola Carlos, muy buenas tardes. Tengo una pregunta para ti, bueno, en dos partes. ¿Qué te ha marcado, alguna anécdota que te haya marcado como escritor y otra que te haya marcado como actor, que nos puedas hacer de nuestro conocimiento? Gracias. Ay, no sé, yo soy muy malo de esto recordando anécdotas. Mira, no sé si yo soy un escritor raro porque no frecuento mucho los círculos literarios. Y esto viene de que cuando yo quedo finalista de este premio muy importante de novela en mi país, con mi primera novela, en la gala posterior me sentaron en una mesa con 4 o 5 de los que en aquel momento eran quizá los más famosos novelistas de mi país. Y yo me senté ahí esperando escuchar un manantial de oro, de sabiduría, y lo único que hacían eran hablar de dinero, de tiradas. Y luego, cada vez que uno se levantaba para ir al baño, los otros 4 lo ponían a parir. Les decían una cosa horrorosa. Yo decía, mejor yo no me voy porque ¿qué dirán de mí? Y eso me ha llevado a vivir la literatura como una profesión de soledad. No, sí, como vivo un poco ajeno a los corrillos literarios. Nunca he sabido integrarme bien en eso. Y como actor me han pasado tantas cosas, hermano, pues haría falta, no sé, haría falta muchísimo tiempo para explicarlo, pero tú ten en cuenta que lo bonito de la actuación es que yo vengo ahora de hacer una película de ciencia ficción horror en un bosque en Belgrado, Serbia. Justo antes estuve haciendo una serie en francés en un carguero en mitad del mar. Antes hice una serie aquí en México, que les recomiendo mucho, que está muy buena, que se llama El Elegido, que la rodamos en Santa Rosalía, Baja California. Ahora me voy a iniciar otro proyecto que me va a llevar a otros paisajes y a otras gentes. Cada uno de esos proyectos te lleva a un sitio distinto y a conocer gente distinta. Entonces el anecdotario es infinito, porque he conocido tanta gente y es una de las cosas que amo de mi profesión de actor. Esa movilidad de paisaje físico y paisaje humano, ¿no? Así que, no sé, algún día escribiré un libro de anécdotas de la actuación. Ahí te lo mando. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. ¿Dónde? Acá estoy. Hola. Ayer estuve en la presentación del libro. Me quedó claro con la explicación, yo no he leído el libro, que eres una persona con principios. Y quiero felicitar a tus ancestras porque eres un buen ser humano y tu hermano también. Él acaba de recibir un premio Sí. y dijo que no había nada que festejar
por el horror que se está viviendo en la guerra de Palestina. Sí. Entonces, felicidades a las personas que los educaron con tantos valores humanos. Pues esa persona tiene nombre, se llamaba Pilar Bardén, era mi madre que falleció hace 3 años y nosotros día con día la única cosa que nos cuestionamos antes de hablar o de escribir o de actuar o de hacer algo es no hacer nada de lo cual ella no hubiera estado orgullosa. Muchas felicidades. Mucho gusto en conocerlo, para mí ha sido una sorpresa muy agradable encontrarme aquí con usted. Vengo desde muy lejos del Estado de México, pero no es tema, ¿no? Vengo contenta. Hay algo que a mí me preocupa y que me pregunto y quisiera preguntarle a usted en base a la experiencia que tiene al escribir los temas de sus libros. Es horrorizante, preocupante, el no poder hacer nada con lo que está sucediendo en Palestina. Ajá. Son ataques directamente a lugares donde se sabe que hay mujeres y niños, a los hospitales, a los médicos, a las enfermeras, personas que ayudan en estos casos. A mí me preocupa mucho y me cuestiono mucho el papel de la ONU. O sea, definitivamente no veo algo contundente que pueda intervenir. Incluso han atacado a personal de la ONU, a autos de la ONU, etcétera. ¿Qué podemos hacer como sociedad, como pueblos, para esta gente? Mostrar nuestro desacuerdo, como lo comentaba, alzar la voz, unirnos y poder hacer algo desde esa trinchera. Yo me pregunto si la ONU no hace su papel para lo que parte está creada como humanidad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la ONU hay que entender cómo funciona. La ONU nace con una muy buena intención tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial y genera algo muy bonito como es la Declaración de los Derechos Humanos. Claro. Pero la ONU no es operativa porque la ONU, la decisión final de la ONU está sujeta al Consejo de Seguridad. Claro. Y ahí está Estados Unidos y cuando no es Estados Unidos es China y no vale para nada. Es terrible decirlo, pero no vale para nada. Yo, como he dicho antes a la compañera, yo creo que lo único que nosotros podemos hacer como seres humanos es demandar. Por ejemplo, para mí como español es apasionante ver las transformaciones que están sucediendo en México. Muy buenas. Y son transformaciones que se han conseguido, por supuesto, desde la política, pero que se sustentan por la base, por la gente que apoya esas transformaciones. Eso demuestra el poder de la gente. Los seres humanos tenemos, paradójicamente, aunque estemos ahora todos horrorizados y confundidos, ¿qué podemos hacer? Tenemos mucha capacidad de acción si nos unimos y si demandamos a nuestros gobernantes. Okay. Entonces, entiendo que es lo único que podemos hacer, pero es lo que tenemos que hacer, es la obligación. Sí, sí, indudablemente sí, tener esa conciencia de lo que podemos hacer y ayudar desde este lado. Muchas gracias. Sí, de ayudar, y no solo de ayudar, de exigir. Claro. Muchas gracias. Pues Carlos, muchas gracias. Despidámonos con un aplauso. Sus novelas van a estar en esa mesa. Sí vas a firmar, ¿verdad? Lean a Carlos Bardem, vean a Carlos Bardem. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer, de verdad.